En este Gran Premio de España pudimos ver a un equipo Red Bull Racing que llegaba con altas expectativas. Se esperaba que las salas flexibles, si se quiere, Ujú. apretaran un poco el campo de juego, es decir, que McLaren pidiera algo de rendimiento y a su vez que Red Bull se pudiera acercar un poco más a ellos. En la carrera pudimos ver que la genialidad de Verstappen hizo de las suyas, colocan el coche el sábado en la tercera posición, Verstappen entra en la segunda posición luego de que termina la primera vuelta y a partir de ese punto empiezan a trabajar. Se fueron con una estrategia completamente disruptiva. En Barcelona, por lo general, que es un circuito de alta degradación, porque las fuerzas transversales afectan bastante a ambos bordes del neumático, tanto el interno como el externo, eso te obliga a hacer por lo menos dos paradas. Red Bull optó por hacer tres paradas, una estrategia completamente disruptiva, muy agresiva. Eso le permitió a Verstappen ser más agresivo con el uso del neumático, mucho más agresivo. Pero todo viene con un precio. En la vuelta 54, cuando Andrea Kimi Antonelli se queda, sale el coche de seguridad. En ese punto, en Red Bull tenían la siguiente opción. Se quedan fuera en pista, heredan las posiciones, él hereda las posiciones de los pilotos que iban por delante suyo. Hablamos los pilotos de McLaren, pero obviamente iba a quedar en desventaja respecto al compuesto que ellos llevan. Iban a tener un compuesto un poquito más joven que el que tenía Verstappen. También estaba la opción de entrar a boxes, te ahorras 9.7 segundos parando bajo régimen de coche de seguridad, Claro. colocas un nuevo juego de neumáticos y tratas de pelear la victoria hasta el final. Aquí viene el tema. Ujú. El Para tema. este fin, para este fin de semana, Verstappen tenía un juego nuevo de duros, un juego nuevo de medios, un juego nuevo de blandos y tres juegos usados de blandos. Pongo acá en pantalla la estrategia de neumáticos de la carrera para poder explicar lo que ocurrió. Como ven ahí, Verstappen inicia la carrera con un blando usado, hace 13 vueltas, le colocan el juego nuevo de blandos que tienen, llegan hasta la vuelta 29, lo ponen con el neumático medio. Fíjense que las tandas son súper cortas Claro. porque quieren aprovechar más el neumático, lo quieren exprimir un poco más. Con ese neumático llegan hasta la vuelta 47 y la idea era llegar hasta la vuelta 66 con el juego de blandos que tenían puesto, que fue el que pusieron en la vuelta 47 para la 48. Salen las Claro. 54, 55 el coche de seguridad y Y aquí les viene el arruina la fallo. estrategia. Claro. Sí, aquí, el coche de seguridad no necesariamente le arruina la estrategia. La decisión del uso del neumático fue lo que les arruina la estrategia. Como Lo mencioné, dejó, a ver, el safety car lo deja tercero, analicémoslo, ¿eh? sí, claro. El safety car lo deja tercero, o sea, Ujú. pegado a los dos McLaren, con un neumático que tenía, era, si bien era usado, pero que recién estaba puesto, tenía 6 7 vueltas, ¿no? ¿No me equivoco? ¿Tú te refieres Al que se habían puesto, al último. al duro? No, no, al rojo. No, El fue rojo que traía. ok, el rojo que traía, sí, tenía 6 vueltas, el que utilizaron hasta la vuelta Claro. Y 54, los exacto. McLaren tenían menos vueltas todavía. En ese punto sí, pero cuando McLaren entra a boxes en la 55 y hace Sí. la parada, vuelve y coloca un juego de compuestos blandos, pero esos blandos tenían 7 vueltas, los de McLaren. Claro. Y ese es el punto. Red Bull opta por colocar el compuesto duro. Grave error. Sí, porque es que, y esta es la parte que yo estuve tratando en las redes sociales, precisamente en X. No es solamente que ellos hayan puesto el compuesto duro, Mati, es que en Barcelona el compuesto duro resulta ser el C1, que El es el más duro de más duro todos. de todo el campeonato y el que más, al que más le cuesta entrar en temperatura. Por eso nadie se atrevió a colocar el compuesto duro en esa última tanda. Por el contrario, los rivales utilizaron el compuesto blando, que oh sorpresa, resulta ser el compuesto C3, que es el compuesto sobre el cual todos los equipos diseñan el coche, porque es el compuesto que El más se más usa. usado. Claro. Bueno, acá te viene el dato. Solamente en vueltas de carrera el año pasado, para el compuesto C3 se utilizó en 11.326 vueltas.
Todos los coches se diseñan alrededor de ese compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los equipos agarraron y pusieron ese compuesto en la vuelta 55, independientemente de la cantidad de vueltas que el compuesto tuviese, porque los McLaren colocaron un usado que tenía 7 vueltas. Perdón, al que le quedaba Red Bull para Verstappen era un compuesto usado también, pero con 8 vueltas, es decir, una vuelta más que el que tenía McLaren. Y Y aparte ahí fue el error. en posibilidad de enfriarlo durante el safety car. Peor aún, bueno, no es casualidad que en el lanzamiento Verstappen en plena recta, el coche tenga un sobreviraje que le pegue un trayazo que solamente Dios y la genialidad de Verstappen lograron evitar un accidente, porque ahí perfectamente era un trompo y con los coches acelerando en plena recta perfectamente se lo pudieron llevar por delante. Me explico, porque es que este neumático no tiene agarre. No, simplemente no tiene agarre. Por más que él lo intente calentar detrás del coche de seguridad, no es lo mismo. Entonces, para Por mí eso, ahí fue donde fallaron. Debieron colocarle el otro juego del compuesto blando que tenían ahí, aunque tuviese 8 vueltas, porque tú ibas a completar una tanda de solamente algunas 5 o 6 vueltas hasta el final. Y ahí fallaron con la estrategia y lo pusieron en una muy mala posición a Verstappen. sí, coincido completamente. Hay un error del equipo. Y ahí está el enojo de Verstappen también. Por supuesto. Porque hay un doble error del equipo en la carrera de Verstappen. Sí. Mira, eso, si tú puedes explicarlo un poquito más para las personas, porque hay personas que ese punto que tú acabas de mencionar, tienden a pasarlo por alto, Mati, por favor, del doble error. El doble error. El primer Exacto. el primer error de Red Bull es ponerle esa goma. O sea, habían hecho una genialidad durante toda la carrera que fue Sí. empardar el ritmo. Empardar en Argentina se dice empatar, es un argentinismo, se dice lunfardo. Bueno, empatan el ritmo o consiguen competirle en ritmo a, a McLaren digamos, adelantando, cambiando la ventana de estrategia hacia parar más hacia adelante en la carrera. Con eso salen con el auto que se va descargando de combustible, le ponen neumáticos nuevos, el auto es capaz de girar más rápido, va más suelto y con gomas nuevas que los que van adelante. Exacto. Entonces, le acotaron, o sea, tuvo una merma en el bajo rendimiento versus su rival. Ahora, lo que está diciendo Gamal, el primer error está clarísimo, es déjalo, que en pista lo dejabas primero con un neumático de 8 vueltas y por ahí no te digo que a Piastri lo podía contener, tal vez a Norris sí. Y en el peor de los casos terminaba Termina tercero. tercera. Exactamente. Exactamente. Digamos, ese es el primer error de Red Bull. El segundo error de Red Bull viene después en el relanzamiento. Cuando a la par, cuando hace, digamos, le pega el coletazo el auto a Verstappen y acomoda, que lo pasa Leclerc, deja el hueco abierto Verstappen y por dentro va Russell. Que ve el hueco y va. O sea, si vos ves el hueco y no vas, no sos piloto de Fórmula 1. El auto nunca estuvo por delante en el Apex de... ¿Sabes qué? Disculpa que te pare ahí. Yo tengo las imágenes acá y quiero que las veamos para que tú expliques eso. Pero antes de llegar a ese punto, siguiendo con lo que dijiste de los fallos estratégicos, miren, hasta ese punto, coche de seguridad vuelta 55, Red Bull estaba haciendo una genialidad con la estrategia. Pero vamos a explicarlo desde los números para que esta parte se entienda. En la vuelta 54, una vuelta antes del coche de seguridad, Verstappen estaba a 5,8 segundos de la punta. Acá una parada en boxes te cuesta 22,2 segundos. Y Verstappen hizo una parada adicional respecto a McLaren. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en términos simples, esta estrategia le había ahorrado a Red Bull 17,2 segundos. Con esta estrategia habían recuperado 17,2 segundos, porque es que en una estrategia igualitaria con McLaren, Red Bull iba a terminar 20 segundos por detrás. Ellos lo tenían clarísimo. Entonces, se van a una parada adicional y eso le permite a Verstappen presionar más el neumático, ser más rápido durante más tiempo.
Exactamente. Aunque pierdan tiempo en una parada, pero resulta que recuperaron 17,2 segundos y todavía faltaban, sale el safety car en la vuelta 55, todavía faltaban 11 vueltas de carrera. No te voy a decir, por ejemplo, que Verstappen iba finalmente a atrapar por ritmo puro y duro No, a Norris y a Piastri, pero tú tienes que estar ahí para que ocurran las cosas. Y eso fue precisamente lo que la estrategia de Red Bull le permitió. El con el tema es, safety car, claro. claro, sale el coche de seguridad y ellos fallan garrafalmente la estrategia. En lo personal, yo, como tú mencionaste, Mati, yo lo dejo fuera, que me pasen en pista. Que me pasen Tal en cual. pista. Igual voy a terminar tercero. Igual voy a Lo- terminar tercero. Creo que tampoco contaban ellos con que el safety car se iba a extender tantas vueltas. Viste que tuvo como 5 o 6 vueltas el safety car. Mal. Eso es, pero a ver, lastimosamente, los comisarios, el clerk de la pista y los comisarios del circuito, lastimosamente, ya tienen en tendencia a manejar de forma muy lenta las cosas. Todos No puede nosotros lo pasar eso. sabemos. No, No, podemos, no, no puede no pasar, no puede debería, haber un safety car y que el 10% de la carrera se nos pase en safety car. pero ya lo vimos lo vimos en Abu Dhabi en 2021. O sea, no, eso es un Una papelón. completa Pero locura. entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, te cae un safety car ahí y resetea las distancias y Pero claro, resetea cualquier ventaja que puedas tener de un undercut. Que acá yo no la traía, ¿por qué? Porque también del otro lado hay una respuesta del lado de McLaren. ¿Cuál es? Estamos sobrados, adelantar las paradas de los otros dos pilotos y le respondemos ese undercut, que fue lo que hizo exacto. McLaren. Le respondieron al undercut. En los planes de ventana, de pits, de parada de detenciones en pits, antes de la carrera, no eran 22 y 49. Sí. Fíjense que era un poquito antes, creo, un poquito, perdón, después. Entonces, empiezan a responder McLaren. Decir, bueno, si estamos sobrados, para antes a los otros dos. Que le responden primero con Norris y le responden después con Piastri. Claro. Entonces ya no tenía más chances No, no, no. Verstappen de ir a pelearle, porque se había, los de McLaren tuvieron pillos, adelantaron la parada y con eso Anularon anularon la chance la de... del diferencial del neumático, lógico, claro. Exactamente. Bien, entonces te pongo acá en pantalla la movida. La voy a poner una sola vez porque no quiero que Formula One Management nos mande un santo y sagrado strike. Entonces, Ok. sabemos cómo son estas personas. Yo traté de tomar algunas medidas, pero lo ponemos rápidamente acá en pantalla y ahí va. Acá se puede ver la toma aérea. Ya acá, Verstappen se frena, vuelve y acelera y le pega a Russell. Sí. Ahora vamos a verlo desde el onboard. Se frena, Russell va a hacer el apex, Verstappen le pega. Sí. Pero ahí está el error de Red Bull, porque en la curva anterior, o sea, en la maniobra, cuando Russell va a poner el auto, nunca tuvo el apex, creo, Russell. Sí, yo la vi varias veces. O sea, El tema, mira, ¿por qué los comisarios decidieron no, dijeron em, en el documento sobre la sanción a Verstappen, porque ellos dijeron que Verstappen no tenía que devolver la posición? Lo que yo entiendo que ellos hicieron, porque no hay un detalle de por qué ellos piensan eso. Simplemente dicen, pensamos esto para esa situación. Lo que yo pienso es lo siguiente: cuando Russell se mete, una como tú dices, explicación que nadie pidió. exacto. Cuando él se mete, para mí se trataron de curarse en salud. Cuando ellos se meten por el interior, ¿verdad? Cuando Russell se mete por el interior, aprovechando que cuando Verstappen y Leclerc se ponen en paralelo, él tenía un rebufo brutal. Él se pone por el interior, él se encuentra a Leclerc delante y él pierde apoyo aerodinámico. Y es por eso que él tiene que corregir el volante. Cuando él corrige el volante para no perder el coche, entonces se encuentra a Verstappen a la izquierda. Ahí es donde viene el toque. Verstappen se va por la escapatoria y se queda con la posición. Pienso que por eso los comisarios dijeron, bueno, como Russell no tenía todo el control sobre el coche, Claro. Ni el apex lo estos, tuvo nunca tampoco. exacto, no tienes es un incidente de carrera, Es un ergo incidente de carrera. Verstappen no tenía que devolver la posición. Ahora bien, Red Bull se cura en Es salud más, y si le pide a Verstappen hubiese Verstappen, perdido posiciones, era penalizable Russell. probablemente.
porque él es el que termina sacando a Verstappen de la pista. Exactamente. Me explico. Y este es el tema que siempre he criticado. La federación sanciona o deja de sancionar en función de la consecuencia y no de la causa. La causa es que Russell le pegó. Sí. Pero si, como tú dices, Verstappen pierde 6, 7 posiciones por ese, entonces ahí penalizan a Russell. Pero como no perdió posiciones, entonces no lo penalizan. Y ahí se nota la hipocresía. Tú me dices que no, yo sanciono en función de la acción, no de la consecuencia. Eso es mentira. En buen dominicano, ese embuste no es verdad. No, no es verdad. Claro que Pero no. bueno, ahí está el error de Red Bull en decirle a Verstappen devolver la posición, que ahí se Bueno, pone loco. yo honestamente, Mati, realmente es un error, porque me explico, no es defendiendo a Red Bull. Lo que pasa es que ellos tienen que tomar una decisión en caliente. Nosotros, y trataron de curarse en salud. Además, la reputación de Verstappen le preside. Sí, Entonces, eso sí. me explico. Entonces, trataron, si se quiere, de cubrirse en esa parte, pero con el beneficio de la retrospectiva y viendo lo que los comisarios dijeron, no fue la decisión aceptada por parte de Red Bull, pero caramba, tampoco es que hubiese sido tan clara la situación. Pero aquí viene, y aquí sí vamos a pasar a la parte más picante del programa, y es Sí, la siguiente. dale. ¿Merecía Verstappen una bandera negra, sí o no? Primero, quiero Sí. escuchar tu opinión. Sí, no hay discusión, es indefendible. Es indefendible. Por más que trates de justificarlo, porque todo lo que hicimos es decir que Verstappen no tendría que haber devuelto la posición, por más, por más error garrafal que se haya cometido desde el comisariato deportivo, desde el equipo, desde donde fuere, que te perjudicó, jamás podés tener esa actitud en pista. Jamás podés ir y pegarle a propósito a otro piloto. Pero No. jamás. Es indefendible. Y esto lo digo, vi mucha gente en redes sociales, que por suerte estoy cada vez menos, pero vi mucha gente defendiendo o justificando, no defendiendo. O sea, a ver, no podemos mezclar todo. Vos no podés decir, Verstappen estuvo mal, pero. No. Las cosas se analizan por situación. Es decir, Verstappen le pegó a un piloto, a un rival, a un colega, a propósito en una curva. Sí. ¿Sí? En una clara actitud completamente antideportiva. Todo lo Porque que viene después del pero es mierda, Mati. todo lo que viene después del Pedro no sirve. Exacto. Esta actitud digamos, se mide, se analiza desde ahí. Y desde ahí es no solo exclusión, sino hasta te diría que tendría que largar mínimamente último en el próximo Gran Premio. Porque está mal y eso no se puede, no lo podemos justificar. Entonces, que realmente periodistas calificados justifiquen la acción de Verstappen me parece gravísimo. Gravísimo. Porque después salimos nosotros a exigir que haya coherencia, que haya cordura, que no, Exacto. digamos, que no le hagan bullying o que no, digamos, haya acoso en las redes sociales hacia pilotos que tuvieron una actitud contra un piloto que nosotros somos los fanáticos de ese. O sea, no Sí. podemos pedirlo desde ese lugar. Entonces, la cordura tiene que primar desde las profesionales que están encargados de comunicar el deporte. Entonces, no puede un periodista, alguien de los medios, justificar la Algo acción como que eso. tuvo Verstappen, No, porque es para nada. completamente antideportiva. Entonces, que, a ver, no tengamos doble vara. Después, que se equivocó Russell, que la maniobra de Russell anterior, para mí, a mi criterio, bajo mi criterio, era penalizable hasta para Russell si Verstappen tenía problemas, tenía, digamos, pérdida de posiciones, sí, estoy de acuerdo. Que Leclerc en la recta no estuvo bien, estoy de acuerdo. Que se equivocó Red Bull en dos cosas, y todo eso en Verstappen explotó, perfecto. No podía hacer lo que hizo igual. ¿Me entendés? O sea, lo podemos Claro. justificar, podemos encontrar explicaciones. Después, listo, pidió disculpas Verstappen, perfecto, pidió disculpas, lo reconoció, ya está. Terminémoslo, tampoco vamos a Verstappen tiene que ir a la hoguera. Ya está. Claro, no es una Está. piñata. Claro. Exactamente, ya está, listo, lo reconoció. Son seres humanos expuestos a la presión máxima que existe en un deporte y el tipo explotó.
Entonces, reconocerlo ya es muchísimo, así que ya está, tampoco lo vamos a prender fuego. Ahora, Claro. desde los que imparten justicia en este deporte, 10 segundos en una carrera, en serio. A ver, lo que yo pienso, voy a conectar con dos situaciones similares hasta cierto punto. Eh, una de ellas ya la estuve hablando contigo antes de empezar el programa. 1997, Jerez de la Frontera, Michael Schumacher en la punta de la carrera, Jacques Villeneuve viene con todo y le va a poner un enorme rebase. Michael, sin esperárselo, el clavado que le mandó Villeneuve, una movida preciosa, hay que decirlo, le pega a Villeneuve, buscando que ambos queden fuera de carrera o sacar al canadiense de carrera. ¿Qué ocurrió en esa situación? A Michael Schumacher no solamente no solamente quedó fuera de carrera, sino que lo descalificaron para esa temporada completa. Se le sacaron todos los puntos. Todos los puntos. Ok, 20 años más tarde, año 2017 o 2018, no recuerdo exactamente el año, Gran Premio de Bakú, tenemos a Sebastian Vettel bajo régimen de coches de seguridad, emparejándose con Hamilton, lado a lado, y le pega a Hamilton. En ese momento, este señor que está acá, siendo ferrarista, dijo lo siguiente: Sebastian Vettel no tiene sus emociones bajo control, hay que darle bandera negra. Gente, un coche de Fórmula 1 es un arma, sépanlo. En un coche de Fórmula 1, Jules Bianchi perdió la vida. Que un piloto de forma adrede vaya a pegarle a otro, eso es algo gravísimo. A Sebastian Vettel debieron darle bandera negra en ese momento. Lo mismo que a Max Verstappen se le debió de dar una bandera negra por esta situación. Tanto Schumacher, Vettel como Verstappen, los tres no tenían las emociones bajo control. Ninguno de los tres. Y en un coche de Fórmula 1, una persona que no esté mentalmente estable, y cuando digo mentalmente estable, me estoy refiriendo no a locura, sino a que las emociones le pudieron. Son seres humanos, igual que Mati, igual que yo, igual que los que nos están viendo a través de esta señal. Nos vamos a morir todos. Son seres humanos, van a fallar, ¿verdad? Entonces, las emociones le pudieron a los tres y los tres merecían bandera negra. A Schumacher se la dieron, a Vettel no se la dieron y a Verstappen no se la dieron. En el año 2016 vimos a Nico Rosberg chocar rueda a rueda en Malasia con Raikkonen, tratando de hacer un rebase. No buscó pegarle a Raikkonen, estaba tratando de hacer un rebase. A Rosberg le pusieron 10 segundos de penalidad por esa situación y a Verstappen por pegarle de forma adrede a Russell le ponen 10 segundos. ¿Dónde está la coherencia acá? No, es una locura. Es una completa locura. Este chico se le debió de dar una bandera negra y la federación debió aparte de descalificarlo de esta carrera, mandarlo a hacerle una evaluación psicológica, porque es que usted dirá, tú estás siendo extremista con este asunto, o tú le quieres dar más duro de lo que realmente se merece Verstappen. Gente, si este coche, por alguna razón, hubiese saltado, y a esas velocidades un coche de estos salta como nada, y una goma le hubiese pegado en la cabeza a Russell y lo hubiese desvivido, la conversación que Matías y yo estuviésemos teniendo en este momento fuese otra completamente distinta. Y vimos en Italia 2021 lo cerca que estuvo Hamilton de fallecer. La goma trasera derecha del coche de Verstappen se pilló el casco de Hamilton. Lo mandó al hospital. Entonces, perfectamente aquí pudo ocurrir una desgracia, porque un piloto no controló las emociones. Entonces, en mi opinión, debieron de darle bandera negra. Y lo mejor de todo es lo siguiente. Mati, coloco acá en pantalla Vale. para todos. Esta es la telemetría de Max Verstappen y George Russell, vuelta 64. Acá es donde ocurrió el problema. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Fíjense en lo siguiente. El canal que está arriba mide lo que es la velocidad. Este es el delta, o sea, el gap,
pero acá nos vamos a centrar en dos cosas, en tres cosas. El canal de la velocidad, el canal del acelerador y el del freno. Estos tres canales. Número uno, el de la velocidad. Se puede ver que acá, fíjense la diferencia de velocidad cuando Verstappen frena para que Russell le pase. Russell 241 kilómetros por hora, Verstappen 174. Es lo primero. Lo segundo, bajando, fíjense acá, y aquí a donde entra el asunto. Mira el acelerador, Mati, aquí debajo. Verstappen suelta el acelerador. Acá ya, fíjate que mientras que Russell lo lleva a fondo, Verstappen está en cero y aquí es donde él acelera. Ahí se puede ver el pico aquí debajo. Cuando Verstappen pega el acelerón y en ese momento le pega a Russell. Y fíjate el frenado. Mira, Russell frena acá después del golpe. Mira todas las veces que Verstappen se frenó preparando el golpe. No, sí, no hay duda. Los datos te están diciendo de forma cruda y sin censura que este chico literalmente este chico preparó la movida para pegarle a Russell. Entonces eso no se puede. Debió, en mi opinión, quizás capaz que quienes nos ven no todos estén de acuerdo. Yo los invito a que en la cajita de los comentarios escriban lo que piensan, pero para mí este chico lo hizo de forma adrede, número uno. Número dos, merecía una bandera negra. Sí. Y una revisión por completo. Te me bajas del psicólogo, porque yo no te puedo tener en un coche cuando tú estás dispuesto a hacer algo como eso. Sí, no es una locura, ¿no? A ver. Yo igual tuve la chance de hablar con un montón de pilotos, de conocerlos, digamos, de hablar, de escuchar anécdotas. Los pibes saben que no pasa nada en donde le pegó. Es como, o sea, no le pegó en la última curva doblando a 350 kilómetros por hora. Pero igual, o sea, digo, y saben en qué parte del auto le pegó. ¿Entendés? O sea, como diciendo, fíjate que le pegan el pontón con la rueda, o sea, que no pegan rueda a rueda, que se podrían montar, etc. O sea, es Verstappen. O sea, cualquier piloto de Fórmula 1 controla la maniobra en dónde pegarte y cómo para que no se te rompa el auto, que no. Lo que como se dice en Argentina, le aplicó un correctivo. Le aplicó un correctivo. Pero está mal. O sea, tiene que estar descalificado. No puede. En mi opinión, sí. ¿Sí? Bien, ya para cerrar el desastre de fin de semana de Red Bull en España, el último tema dentro de lo que marca Red Bull es el siguiente: Tsunoda completamente desaparecido. Sin ritmo de carrera, es rarísimo. Sin absolutamente nada. Y para poder ilustrarlo, acá vamos a poner la siguiente gráfica en pantalla. Miren, este es el gap de el déficit de Yuki Tsunoda en la sesión de clasificación en lo que va de años respecto a Verstappen. Lo que están viendo son barras que están presentando el gap medido en décimas de segundo. Ahora bien, porcentualmente hablando, el promedio. Cuanto más larga la barra, mayor tiempo de pérdida de tiempo. Exactamente. Porcentualmente hablando, para poder ecualizar el tamaño de un circuito, recuérdense, por ejemplo, el circuito de Arabia Saudita es probablemente 2 veces más grande que el circuito de Mónaco. Entonces, una décima en Mónaco no es lo mismo que una décima en Arabia Saudita. Entonces, para eso, para ecualizar esa diferencia, lo que hacemos es que medimos todo en porcentajes y lo llevamos a 100 segundos. Entonces, Tsunoda está perdiendo en promedio en lo que va de año 0.83% respecto a Verstappen. Mati, esas son más de 8 décimas en un circuito de 100 segundos. Más de 8 décimas. La situación de Tsunoda, lejos de mejorar, está empeorando. Y eso le está pasando factura 2 veces a Red Bull. Claro, ¿por qué en lo espacio digo? un segundo. Primero, el segundo entre un piloto y otro es de escándalo, es lo primero. Y segundo, a ver, Red Bull necesita 2 coches arriba, porque esta era la queja con Sergio Pérez, ¿verdad? Sí, bueno, pero Red Bull claramente tiene un problema con ese auto. Que trasciende a los pilotos, sí. Sí, porque finalmente Tsunoda en Toro Rosso, bueno, en lo que sea, como se llame,
no desentonaba con Hadjar, de hecho le ganaba a Hadjar, y Sí. fíjate lo que le está costando a Lawson, perdón, ganarle a Hadjar o competirle a Hadjar, pelearle algo. Y hoy Hadjar es sensación, o sea, yo soy el papá de Hadjar, soy ¿cómo se llama? El manager de Hadjar, y viene Marco y le digo, no, ni se te ocurra. Andy dijo exactamente lo mismo. Va a decir, discúlpame, ¿te puedo hablar? No, me tengo que ir, no quiero ni cruzármelo a Marco. Decía Que no me suban al pibe a ese auto. No, claro, decía don José que Hadjar debe estar que no duerme. Que no duerme, pidiéndole a Dios que no le suene el teléfono y que sea ajeno Marco. No, pobre, es carne de cañón. Yo creo que igual de Yuki podemos esperar. Para mí es piloto Honda, es el último año. Sí, no lo van a bajar, no lo van a bajar. No, pero es el último año digamos, en esta estructura, en este equipo, en esta empresa, y creo que tiene como segundo piloto el año que viene en Aston Martin, o piloto de reserva de Aston Martin para el año que viene. Sí. Bueno, viendo el escándalo de Stroll como segundo piloto en Aston Martin el año que viene. Bueno, es que Stroll es el dueño, ese es el tema. Él va a ir o sea, no me malinterpretes. Tsunoda va a ir a Aston Martin a ser el piloto de pruebas como tú mencionas. Y si se da la situación de que aparece uno que otro equipo que también quiere el motor Honda, puede darse. Probablemente, sí, exacto, probablemente Honda canalice a Tsunoda. Porque, a ver, Tsunoda ya me parece su quinto año en la Fórmula 1. Precisamente antes de irse a Red Bull, su valor de mercado como piloto iba al alza. Empezó esta temporada muy bien Tsunoda. Se pasa a Red Bull, tiene un coche completamente diseñado para su compañero de equipo, los resultados no llegan y su valor de mercado cae, pero Tsunoda no es un mal piloto, no es un fuera de serie, pero no es un mal piloto. Pero mirá lo que hacen los pilotos que salen de la estructura de Red Bull y, sí, por ejemplo, te vamos a citar a Albon, vamos a citar a Gasly. O sea, mirá lo que hace Albon. Carlos Sainz también. Sí, pero para mí es más llamativo lo de Albon y Gasly. Para mí es más llamativo. De hecho, fíjate lo que le está costando a Carlos Sainz. Carlos Sainz fuera de Q3. No pasó la Q1. Sí, no pasó. No pasó la Q1. Y está bien. Albon está ganando prácticamente en todas las carreras. Fíjate Gasly. Estaba mirando telemetrías hoy y miraba una comparación. O sea, Gasly y, para que se den una idea, Verstappen son los únicos dos pilotos que hicieron a fondo la última curva de España. También hay que ver puesta a punto, confianza y demás, pero hay que doblar a fondo en la última vuelta, en la última curva de España. Está bien, en la última carga el tipo no soltó el acelerador. Son buenos pilotos. Son buenos pilotos. Hay que tener gónadas para hacerlo. Sí, y fíjate que vos decís, bueno, respondiendo a tu pregunta o tu razonamiento, fíjate que sí, Checo Pérez también el año pasado le fue a la baja el contrato, pero viendo lo que hizo Lawson, viendo lo que está haciendo Tsunoda, el contrato de Checo Pérez, o sea, digamos, cualquier equipo que necesite un piloto serio, llegador, cumplidor, que no rompa auto, con experiencia y que Sergio Pérez y que desarrolle un chasis, tráeme a Checo Pérez ya. Sí. De hecho, por esa misma razón es que él suena bastante para el proyecto de Cadillac. De Cadillac.